Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 30. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando semana a semana con Alfredo Cuchu Zayat. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Muy bien, y además nos acompaña, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿En qué anda, Pablo? ¿Cómo le va, señores? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, en el episodio de hoy estaremos hablando de dos países que estuvieron en el centro de la atención mundial y fueron referencia con respecto al tema de la pandemia, y estamos hablando tanto de España como de Italia. ¿En qué situación están cada uno de ellos? Vamos a arrancar con España. España tiene 220.000 casos confirmados y tiene 25.857 muertes al momento de grabar este podcast. Esto es más o menos la situación en España, que en algún momento fue el país con más víctimas en el mundo. Ahora superado en Europa por el Reino Unido. El país con más infectados y con más víctimas fatales de Europa es el Reino Unido. En España, por ejemplo, otro detalle a tener en cuenta, después vamos a ir a otras cuestiones que tienen que ver cómo se está viviendo la morigeración o el desescalamiento, es así como llama la prensa española y la política a la política de salir de lo que se llama el estado de alarma. Un detalle a tener en cuenta: 44.000 fueron los trabajadores de salud que fueron infectados. Estamos hablando más o menos un 20%, a grosso modo, un 20% de los casos confirmados en España fueron trabajadores de la salud. 44.000 sobre 220.000. 1 de cada 5 infectados es trabajador de la salud en España, lo cual habla de la capacidad contagiosa que tiene este virus. Situación que se replica en otros lugares también. Lugares que fueron picos de contagio y de víctimas. Es un caso que está conmoviendo a la opinión pública en España, tiene que ver con las residencias de ancianos, lo que nosotros denominamos aquí en la Argentina geriátricos. Solo en residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, lo que sería la provincia de Madrid, dicho sea paso, gobernada por una fuerza, una coalición opositora al gobierno nacional. Estamos hablando que está gobernado por una coalición de derecha, donde está el PP, Ciudadanos y Vox. Fueron 6.000 las víctimas en residencias en geriátricos. Bueno, a partir de que están descendiendo la cantidad de fallecidos en España, de cualquier manera se mantiene en una cifra que para nosotros sería una referencia alta, pero el día lunes hubo 164 víctimas, el día martes hubo 185 víctimas, y al momento de grabar este podcast, la última actualización es que hubo 244 víctimas en un día. Se mantiene bajo, volvió a subir por encima de 200, pero ascendió en esta semana, que fue, oh casualidad, la semana donde se está empezando a morigerar la cuarentena. ¿De qué tiene que ver esta morigeración de la cuarentena? Vamos a dar algunos ejemplos elementales. Se vuelve a permitir la actividad física y que los adultos puedan circular por la vía pública. Eso lo hacen por diferentes franjas horarias, a la sazón.
De 6 a 10 de la mañana se va a poder hacer actividad física y circular en la vía pública. Lo puede hacer Alfredo, Pablo, los oyentes de este podcast y demás. También pueden repetir el horario entre las 20 y las 23 horas, para hacer actividad física, respetando obviamente las normas de distanciamiento social. Entre las 10 de la mañana y las 14 horas, esto se dispuso esta semana, el lunes, los adultos mayores pueden circular por la vía pública. Cuando se van los adultos mayores a las 14 horas, esta disposición que se está haciendo en España, de 14 a 20 horas pueden circular los niños. Están divididos el espacio público según diferentes franjas etarias. Eso es la disposición que se está haciendo. Con respecto al tema de la actividad comercial, ¿qué es lo que pasa? Se habilitó algo que está solicitando para aquí en la ciudad de Buenos Aires y que por lo que trascendió el gobierno nacional aquí en la Argentina lo habría rechazado, que es que los comercios gastronómicos, una de las actividades más golpeadas de todas, puedan habilitar el modo takeaway. ¿Qué es el modo takeaway? En vez del delivery que llama por teléfono, vos pasás por la puerta del local y te podés llevar las cosas. Las peluquerías también habilitadas a partir del lunes, y peluquería y cuidado personal, digamos, y demás. Estamos hablando de una caída vertical de la actividad económica y una subida vertical de la tasa de desempleo. 3.8 millones de desempleados es el número oficial de desempleo hoy en España. La caída del Producto Bruto Interno que se prevé, esto no quiere decir que se termine verificando, todo indicaría de que las condiciones podrían agravarse, es de 6 puntos del Producto Bruto Interno en España. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista político en España, por un lado? Las medidas de estado de alarma, lo que sería, recordemos que es una monarquía constitucional parlamentaria, el modo de gobierno, gran parte de las medidas tienen que pasar por el Parlamento. Las medidas de estado de alarma que están venciendo este lunes, hoy, en el día de hoy, el momento de grabar este podcast, el gobierno de Pedro Sánchez, que es una coalición de gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que es un partido de izquierda que lidera Pablo Iglesias, estaba pidiendo una prórroga. La prórroga fue acompañada desde un inicio por todas las fuerzas políticas, inclusive Vox, la primera prórroga. Estamos hablando, el primer estado de alarma, para ser más preciso. Estamos hablando cuando España tenía índices, la situación era absolutamente alarmante, muy alarmante. Yo voy a recordar solamente una imagen de las tantas imágenes que deja la pandemia en España. España tiene en Madrid, que fue el lugar donde se golpeó más fuertemente el coronavirus, primero fue Madrid y después Barcelona y después otras ciudades, pero Madrid fundamentalmente, tiene un shopping que se llama el Palacio del Hielo. Lleva ese nombre porque tiene una pista de patinajes, ¿no? Donde van los jóvenes, las familias a recrearse. Para entender lo que fue la pandemia en España, obviamente el shopping estaba cerrado por las medidas dispuestas por la pandemia y se dispuso de que el Palacio del Hielo, un shopping con una pista de patinaje sobre hielo, haga las veces de una morgue cuando las morgues estaban absolutamente desbordadas. Esa es una situación, es una de las imágenes más impactantes que me quedó a mí del seguimiento que hice del coronavirus en España. Volviendo a la cuestión política, al principio había una cohesión total de todas las fuerzas políticas, el Partido Socialista, el PP, incluso Vox, los partidos nacionalistas como Esquerra Republicana, el PNV y demás. Bueno, esa cohesión se fue perdiendo. Los primeros que despegaron fueron los de Vox y ahora acompañan, estando en contra de la extensión del estado de alarma, el principal partido de la oposición. Estamos hablando del Partido Popular.
ha aprovechado el estado de alarma para limitar el control parlamentario y el de los medios de comunicación, y para perseguir las críticas en las redes sociales a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahora pretende dar miedo a los españoles y tomar como rehenes a parados, autónomos y estudiantes, condicionando sus ayudas a que le apoyemos la cuarta prórroga. Pero eso es inaceptable. Un poco Vox, la ultraderecha de Santiago Abascal, le marca la cancha a la fuerza política que conduce Pablo Casado. Y ahí se da una situación que es bastante confusa. ¿Cuál es la situación de bastante confusa? Que los territorios gobernados por la Alianza Derecha, por caso la Comunidad de Madrid, gobernada por Carmen Ayuso, que es del PP, no está del todo a favor con el fin del estado de alarma por las consecuencias sanitarias que pueda tener en su distrito. Algo más o menos parecido a lo que puede llegar a pasar aquí en el debate de la Argentina, de los que piden de alguna manera el levantamiento de la cuarentena, pero los que tienen territorios plantean otra cuestión. Por último, para la cuestión España, se prevé un desescalamiento de 4 fases de 15 días cada una. Y ahora se está pasando por la fase número 1. Pero se presenta de alguna manera una incertidumbre con respecto a cuáles son los resultados sanitarios de eso. Esto quiere decir cuál va a ser la reacción del virus y sus consecuencias sanitarias, porque si es cierto que se logró aplanar la curva y descender la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos, tiene que ver con que hubo una medida de aislamiento que fue muy severa en España. Muy bien, estaba escuchando porque, como lo decíamos en un episodio anterior, Daniel es de alguna manera como el espejo donde nos podemos mirar qué es lo próximo que viene. Me quedé con el dato de los contagiados en el sistema de salud. Vos sabés que hace bastante tiempo, en una de las primeras reuniones que tuvo con los intendentes en Olivos, Alberto Fernández usó un término muy duro, porque hablaba de bajas en el sentido de contagio, sobre todo lo que tenía que ver con el sistema de salud y con el sistema de seguridad, por ser los que estaban justamente en la primera línea en todo caso. Después apareció el problema de los contagios horizontales en algunos trabajadores de la salud. 2 o 3 datos para seguir, por qué las experiencias sirven y por qué las referencias sirven. Lo que aparece como común denominador, y lo citabas vos en los casos de España y de Italia, y ocurre en la Argentina también, es que está todo en revisión, está todo absolutamente en revisión. Es un comportamiento desconocido, es un virus desconocido que se va aprendiendo, esta idea de que todo es dinámico, cualquier acción posterior puede llegar, cualquier acción puede tener de manera posterior casi rápidamente una contraindicación o una decisión de volver a cerrar. Acá va a arrancar pronto este sistema y hay una particularidad que yo no sé si tenemos el detalle porque no lo he mirado detenidamente. Lo que puede ocurrir en los grandes centros urbanos, lo que puede ocurrir en Madrid, en Barcelona, con lo que puede ocurrir en lugares más alejados de las grandes metrópolis, como para definir o comparar lo que está ocurriendo en la Argentina, donde evidentemente se está de alguna manera metropolizando la situación de la pandemia, y seguramente se va a ir metropolizando, perdón por una palabra un poco incómoda, la idea de la cuarentena, porque va por ahí la cuestión. Hoy mirás los indicadores en la Argentina y tenés los nuevos casos aparecen en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, básicamente, y lo que aparece como una mancha todavía extraña e inmanejable es el tema del Chaco, donde siguen apareciendo periódicamente muchos nuevos casos, pero se aplanó en Córdoba, se aplanó en Rosario y Santa Fe, está muy plana la cuestión también en Mendoza. Hay ciudades del interior de la provincia, como en Mar del Plata, que hace 30 que no hay un caso nuevo. Entonces todo indica, ¿sí?, que fue muy eficaz o eficiente o sirvió para administrar y para aplanar la curva, y habrá que ver la experiencia europea para seguirla desde acá, a ver cómo van funcionando con esos mecanismos. Menciono un dato más. En la mayoría de las ciudades del interior del país, salvo las muy grandes, donde se está esperando cómo se comportan las experiencias que van teniendo, en muchas ciudades
ya empezaron a abrir los comercios, hablaba vos de las peluquerías, ahí, qué sé yo, Paraná, una ciudad importante en el interior del país, también están las salidas recreativas, comercios, profesiones liberales y también algunas actividades de cercanía como tiene que ver con esto que mencionabas de las peluquerías. Así que es interesante seguir esa experiencia porque a medida de cómo funcione nos va a servir a nosotros para ir avanzando y adaptando por lo menos lo que haga la Argentina, con un último detalle que es una referencia que ocurre de manera frecuente, que tiene que ver que estamos en otro plazo de lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, porque justamente nosotros estamos entrando en el invierno y estos países que estamos mencionando, los países europeos, los países del hemisferio norte, están saliendo, justamente están en el contraciclo. Bueno, ahora quiero contarles la situación en Italia. Primero, los italianos viven esto como la crisis más profunda después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la mirada que tienen sobre la pandemia los italianos. Lo comparan con una guerra. 213.000 casos confirmados y muertes casi bordeando los 30.000 fallecidos en Italia. 29.315 víctimas a la hora de grabar este podcast. Ellos numeran la fase de otra manera, numeran la fase 1 como la cuarentena. Están comenzando este lunes, comenzaron esta semana lo que es la fase 2 de 4 fases. Inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase 2, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo. También lo definen como 4 fases, que es apertura de empresas, la incorporación más o menos de 4.5 millones de trabajadores al aparato productivo. Los colegios, las escuelas, las universidades no van a estar abiertas, solamente se van a reabrir, hipotéticamente hablando, se van a reabrir en el mes de septiembre, cuando comience el nuevo ciclo lectivo. Pero sí abren pequeños comercios en Italia. Para el 18 de mayo está previsto que se abran los comercios de venta de ropa y de calzado. Lo que sí está permitido ahora es la actividad deportiva, que era un reclamo muy importante de los sectores de la sociedad, tanto en España como en Italia, y creo que acá, a mi modo de ver, ya puedo dar una opinión, se frivoliza un poco el reclamo de un sector de la sociedad que quiere hacer actividad física, que dicho sea paso es una actividad que mejora el aparato inmunológico de un cuerpo y de una persona, además de otras mejoras que puede llegar a realizar. En Italia se está autorizando la actividad deportiva. Los chicos pueden ir a los parques, pero el área de juegos por ahora va a estar cerrado para evitar de alguna manera el contacto personal en los chicos, que seguramente no están en condiciones de respetar todas las normas de distanciamiento social. Es muy difícil decirle a un chico que no se acerque a un niño para jugar o a una niña para jugar. Los velorios están autorizados nuevamente, pero tienen un límite. 15 personas, y se puede visitar a 15 personas a un velorio. En algunos casos hasta sobraría, ¿no? Pero esto no lo sabemos. Ahora, déjame hacerte una observación, porque empezaste con el tema Italia y me acordé porque el otro día vi un mensaje de Merkel, también comparando la situación con la Segunda Guerra, y me impactó por tratarse de Alemania, por lo que significó para Alemania la Segunda Guerra. La analogía que hace ella respecto a que esta crisis tiene la dimensión de la Segunda Guerra. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, de verlo, pero es doblemente impactante por el rol o por el significado histórico que tuvo Alemania. Nada más eso. Me quedé con la idea que dijiste de Italia y la comparación con la Segunda Guerra, que también Merkel no sé. Bien, después quiero contar algo que tenga que ver con Italia y la cuestión económica y escucharlo a Alfredo al respecto. Pero sigo la descripción. Bares, restaurantes y peluquerías a partir del 1 de junio, que se van a abrir más
sin restricciones. Obviamente está funcionando los bares y los restaurantes bajo el modo takeaway. Es el modo que todavía no está autorizado aquí en la Argentina. Las librerías ya fueron autorizadas hace semanas atrás. Por otro lado, quien es el consejero presidencial, que es una persona, parece una manera que participa mucho del dispositivo comunicacional del gobierno con respecto a la crisis sanitaria, podríamos decir que es algo así como un Ginés o una Carla Bisotti, sí, para establecer un paralelo con la Argentina, que se llama Walter Ricciardi, dijo claramente el mensaje fue este, y me parece que es algo que yo, por eso lo quiero destacar. Comillas, dijo el consejero presidencial italiano, así como abrimos, podemos cerrar todo. Pero que ese es el dato que te decía de la dinámica, de que no se sabe cómo va a ser el comportamiento. Hay que ensayar de alguna manera, Daniel, con ese tema. Tiene esa particularidad. Bien, otra frase que me parece que es para tener en cuenta es la de la canciller alemana recién mencionada, Angela Merkel. Angela Merkel, allá por los primeros días de marzo, creo que fue el 11 de marzo, si no me equivoco, alertó a toda la opinión pública internacional diciendo: el 60-70% del mundo se va a contagiar, y todos quedamos absolutamente alarmados por esa frase. Bueno, ahora la tenemos completamente incorporada. Hace semanas atrás Angela Merkel dijo: estamos en el inicio de la pandemia. O sea, la incertidumbre es algo que define un poco el accionar público de los gobiernos en Europa. Italia, nivel de endeudamiento, es el país más endeudado de la Comunidad Europea. 132% del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es el país menos endeudado de la Comunidad Económica Europea? Estamos hablando de Alemania. Y ahí hay un debate político que tiene que ver con la Comunidad Europea y la constitución de la Comunidad Europea de aquí en más. ¿Alfredo? No, vinculado con el tema de la deuda, esos son datos, me imagino, a fin del 2019. Todo eso va a tener todavía una explosión mayor por los niveles de endeudamiento público en estos meses. En realidad yo te quiero trasladar una pregunta, y que por ahí hasta es retórica, pero que por ahí también nos sirve para pensar. Vos mencionás esos dos casos, España e Italia, y diste los números, y decidieron abrir con un promedio diario de entre 200 y 300 muertes por cada día, pero con números que son de Italia, que mencionabas, casi 30.000, España también, casi. Dice, ¿cómo soportan esas sociedades, digamos, esos niveles de muerte? Porque yo lo trato de hacer el paralelo, y ahí cuando mencionaba Pablo, vinculado con que acá están pensando a ver cómo son las fases para abrir, ¿cómo soporta, digamos, esas sociedades? Tiene que ver con su historia, una historia de guerras, una historia de muerte, porque yo no me imagino la Argentina soportando diariamente 100 o 150 muertes diarias y con estos números tan dramáticos, sin hablar de lo que es Estados Unidos con más de 70.000 o Gran Bretaña con también superando las 30.000 muertes. ¿Qué es lo que estuviste leyendo o viendo de Europa con respecto a ese vínculo con la muerte? Y ahí te cierro. Esa imagen, que la verdad yo no la vi, pero simplemente trato de dibujarla en mi mente, la de una pista de hielo llena de cadáveres. Es dramático. ¿Y cómo se atreven a abrir, digamos, la cuarentena? Bueno, en España generó una suerte de... es un gobierno que está bastante ajustado con los votos, si se quiere, ¿no? De hecho, tuvieron que hacer 4 elecciones en 4 años para formar gobierno, y finalmente el Partido Socialista cedió a la realidad y tuvo que formar gobierno con Unidas Podemos. En Italia la situación es diferente. En Italia, a pesar de lo que sucedió, los niveles, lo hablaba ayer con Mario Borghese. Mario Borghese es un diputado, recordamos que Italia es un sistema parlamentario que representa a los italianos en el exterior. De hecho, él es cordobés y representa a los italianos radicados en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Sudamérica. Y es un diputado del Parlamento italiano.
Y me contaba ayer, esta es la información que quería compartir con ustedes, que Giuseppe Conte, el primer ministro, alguien que no es un político tradicional en Italia, tiene niveles de aceptación muy altos. Tiene 60% de imagen positiva y tiene 43% de intención de voto. La sociedad se decidió. Quizás la explicación que me daba Mario Borghese es refugiarse en la figura del primer ministro, que dicho sea paso, se puso al frente, casi que quedó solo. El que bajó fue Matteo Salvini, uno de los líderes de derecha, que hace poco era un aliado a Conte, que le quiso hacer un golpe de Estado, o una destitución para ser más preciso, y no pudo hacer, que en los niveles de aceptación de intención de voto bajó de 34 puntos a 24 puntos. Matteo Salvini, Berlusconi, que también se quedó callado en los estudios de opinión pública. Berlusconi subió de 6 a 9 puntos. El que bajó es otro que fue bastante hostil con Giuseppe Conte, que era el ex primer ministro, Matteo Renzi, que bajó de 4 a 2 puntos. Y la figura que está emergiendo en la política italiana es una joven mujer que todos indican que puede llegar a ser la próxima alcalde de Roma, que viene de un partido que se llama Fratelli d'Italia, que es un partido que le compite en el espacio de la ultraderecha a Matteo Salvini, y que tiene 14 puntos de intención de voto. Lo que sí está creciendo en Italia es el euroescepticismo, en un país como Italia, que tiene una tradición, al contrario, muy eurófila. Eurófila. Es un país donde los niveles de aceptación a favor de la Comunidad Europea son los más altos de Europa. Y un detalle que me daban ayer que me pareció bastante interesante. También es un país donde los niveles de aceptación de Estados Unidos son los más altos del mundo. El nivel de aceptación que tiene Estados Unidos en Italia como país, como referencia, es del 80%. Lo cierto es que la crisis de la pandemia no generó una crisis política. En Italia. Después la pregunta que vos hacés es muy difícil de responder, debe tener varias razones. No sé exactamente cuál es el motivo. También sucede, estuve leyendo muy por arriba, tampoco tengo mucha información ahí, pero en el Reino Unido, por caso, no generó una crisis. El Reino Unido hoy es el país con mayor cantidad de víctimas de toda Europa. Sí. Boris Johnson estuvo una semana en terapia intensiva. Además, tuvo una política muy errática, porque fue el primero que promovió la idea de la inmunidad del rebaño, y después tuvo que enrollar el barrilete, y sin embargo los niveles de aceptación de Boris Johnson se mantienen, digamos, no sé si altos, pero aceptables. Yo para cerrar sobre esa idea que presenté, y en línea también lo que decía Pablo sobre, bueno, cómo está la experiencia europea y ver cómo nosotros podemos imitar o seguir ese camino. Yo creo que la sociedad argentina es otra. No me la imagino soportando niveles de muertes y de desastre sanitario como lo que pasa en Europa. Si teniendo, entre comillas, un éxito relativo en el tema sanitario, tenés tal nivel de intensidad política y de oposición de sectores del poder político y del poder económico, imagínate el escenario argentino de apertura y explosión de muertes y contagios. No va a ser la respuesta europea. Digamos, acá tiene otra lógica, me da la impresión, e incluso hasta particularidades que se diferencian hasta de América Latina. Sí, claramente es otro tema para destacar. La política sanitaria frente al coronavirus es algo que está muy destacado en la prensa internacional como uno de los modelos
bastante exitoso frente a la pandemia. Hacemos Truco Gallo, Alfredo Cucho Zayat. Gracias, Alfred. Bárbaro, un abrazo inmenso. Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, Pablo. Hasta luego, señores. La coordinación a cabo de Patricio Pato da Torre. Muchas gracias, querido Pato. En la producción comercial, indispensable pieza de Truco Gallo, Pablo López, Adrián Catarazo, compañero y amigo. La operación técnica, las realizaciones de Simón Vilarrubia y el diseño gráfico a cargo de Andrés Roth, Lisandro Aira, para brasilcomunicación.com. Hasta la próxima.